Bertrand, también conocido como el Viejo Guerrero, es otra locomotora del ferrocarril de vías estrechas que fue encontrado por Toby en las minas de plomo y fue restaurado para trabajar en nuestro ferrocarril. Pero ¿algunas veces se habrán preguntado acerca de su historia? ¿De dónde viene Bertrand? ¿Será un pariente de Duke? Algunas de esas preguntas las habrán tenido en sus mentes por mucho tiempo. Pero nunca se les vino a la mente esta pregunta que posiblemente les parezca muy descabellado. ¿Bertrand? ¿Es el mismo Duque? Me llamo John. Y soy un trabajador veterano del ferrocarril de vías estrechas que conoce más sobre Bertrand. Antes de empezar, debemos retroceder un poco en el tiempo. En el año 1987 tenía 28 años cuando comencé a trabajar en el ferrocarril de vías estrechas. En aquel momento, durante mi hora de almuerzo, estaba platicando con otros trabajadores, hasta que uno nos contó una noticia. Nos contó que un grupo de personas habían encontrado al Duque de Sodor en un cobertizo abandonado, y lo traerán hoy en la noche. No tenía idea acerca de ese Duque de Sodor, lo que despertó mi curiosidad y decidí quedarme en la noche para poder conocer al Duque de Sodor. Cuando llegó el Duque de Sodor, observé que se trataba de una vieja locomotora. Uno de los trabajadores me dijo que se llamaba Duke, y también me contó su historia. Luego de escuchar la historia, volteé a ver a Duke con admiración. No sabía que el Duque de Sodor fuera una locomotora muy popular en el ferrocarril. A la mañana siguiente, el dueño del ferrocarril me llamó a su oficina para darme un nuevo trabajo. En cuanto llegué a su oficina y me dio el trabajo, me quedé sin palabras. El trabajo se trataba de que yo sería el maquinista de Duke debido a que el anterior se había ido a trabajar a otro ferrocarril. Me emocioné bastante con el trabajo ya que podría conocer más acerca de Duke, porque estaba interesado en saber más acerca de su vida. Los días que pasé como maquinista de Duke no me esperaba que fueran de los mejores. Además de conocer su historia, me entretenía a escuchar sus palabras, sabiduría y sus experiencias. Lo que volvía mi admiración en cariño hacia Duke. Prometiendo ser su maquinista para toda la vida. Y esa promesa lo demostraría aquel día donde todo cambiaría en Duke por completo. Era tiempo de invierno en ese entonces, y nos habían encargado llevar a unos turistas a las montañas nevadas del ferrocarril. El trabajo fue sencillo a pesar de los fuertes vientos de las montañas. Luego de llevar a los pasajeros a su destino, nos fuimos directo a los cobertizos. Pero antes llevé a Duke a un tanque de agua cercano para que reabasteciera su tanque. A su vez que aproveché en ir al baño luego de llenar su tanque. Fue ahí cuando empezó la catástrofe. Avalancha de nieve en las montañas donde habíamos dejado a los turistas. Me apresuro en salir del baño para ir hacia Duke e hice todo lo posible para acelerarlo para poder escapar, y justo cuando lo conseguí la avalancha nos había alcanzado. Sentía un frío interminable recorriendo por todo mi
cuerpo debilitándome. Antes de desmayarme alcancé a ver la carbonera de Duke. Desperté en una cama aún con mucho frío. Delante de mí se encontraba el dueño del ferrocarril y unos médicos, los cuales me comentaron que me habían encontrado a tiempo antes de que sufriera de hipotermia al estar casi 2 horas enterrado en la nieve a una temperatura muy baja. Por suerte un ciudadano encontró mi mano fuera de la nieve y me sacó de ahí. Más que estar preocupado por mi salud, estaba preocupado por Duke, ya que no me lo mencionaron. Pregunté si Duke lo encontraron también, pero el dueño me comentó que no había rastro de Duke por ningún lado. Iba a buscarlo también, pero los médicos le dijeron que era mejor buscarlo cuando la temperatura subiera un poco para que no le diera hipotermia también. Por lo que en la mañana enviará a las locomotoras Falcon y Stuart a traer ayuda para buscar a Duke. A la mañana siguiente llegaron las 2 locomotoras con la ayuda, y comenzaron a escarbar entre el montón de nieve que trajo la avalancha. En ese momento no pude ir por órdenes médicas. Y estuve con una preocupación que recorría por toda mi cabeza, ya que temía lo peor que le hubiese pasado a Duke luego de la avalancha. Cuando en ese momento el teléfono comenzó a sonar, y fui rápidamente a contestar al creer que ya habían encontrado a Duke. Pero toda mi esperanza se esfumó al momento de contestar. Era el dueño del ferrocarril. Y me comentó que buscaron y excavaron por todas partes, y lamentablemente no pudieron encontrar a Duke. Lo único que encontraron fue un enorme agujero en la nieve que posiblemente era de Duke por su enorme tamaño, pero como no había ningún rastro de él supusieron que se trataba de otra cosa. A pesar de no haber ningún culpable, yo me sentía como si la tuviera cuando la tristeza me cegó por completo luego de recibir la noticia. Había pasado un mes, y todavía seguía pensando en el paradero de Duke, por lo que en mi día libre fui al sitio del agujero, ya que creía que el dueño y los demás no buscaron lo suficiente. Al llegar al sitio del agujero comencé a excavar con una pala que tenía en mi casa. Pasó como 1 hora y media, y ya me encontraba tirado en la nieve completamente exhausto. En ese mismo momento un señor mayor me encontró recostado en el agujero, y me preguntó por qué estaba en él. Salí del agujero y le expliqué el motivo. Al escucharme, el señor me comentó que la locomotora que estaba buscando lo tenía en su cobertizo, que en la mañana lo encontró casi sepultado en la nieve, y llamó a una de las locomotoras del monte para que lo sacaran de ahí. Y luego lo llevó a un cobertizo en las minas para cuidarlo. El señor me ofreció llevarme al cobertizo para enseñarme que Duke se encontraba bien. Al llegar al cobertizo y ver a Duke encontré diferencias, pero una fue la que me llamó más la atención. Además de la pintura nueva que tenía, y que no poseía ruedas. Duke se encontraba con una actitud y rostro muy distintos. Lo saludé para ver si me podía reconocer, pero lo único que recibí fue una mirada de odio y una enorme nube de humo en la cara. Me quedé extrañado por la manera en la que me recibió Duke. El señor me comentó que esa era su actitud cuando despertó, y pensó que esa era su actitud. Pero yo le conté que Duke no tenía esa actitud grosera, sino que era sabio y amable, lo que era completamente imposible que su actitud cambiara. Aunque recordé luego el accidente y pensé que probablemente Duke se golpeó la cabeza con algo cuando la avalancha nos alcanzó, y provocó que Duke perdiera la memoria sobre su identidad, su trabajo, y por supuesto, de mí. El señor me comentó que cuando lo llevó al cobertizo reparó su caja de humo al tener una enorme perforación por una roca afilada que quedó atorada. Y como él tenía una base vieja de una locomotora que fue utilizada hace tiempo como un generador, lo que hizo fue desarmarlo, y ponerle su caja de humo para reemplazar el otro. En son de broma el señor me dijo que probablemente el alma de la locomotora del generador se fusionó con la de Duke creando una nueva identidad, que por cierto su nombre era Bertrand.
Antes de que pudiera decir algo, el señor comenzó a toser, pero no paraba de hacerlo, pasando luego a perder fuerzas hasta el punto de desplomarse en el suelo. Rápidamente lo llevé a una cabaña que estaba al lado de las minas para auxiliarlo, y llamé por el teléfono ayuda. La ambulancia llegó, y se llevaron al señor. Volteé a ver a Bertrand por última vez antes de irme, llevándome conmigo la tristeza de ver que Duke ya no es el mismo y no me reconoció. Pasaron 3 días, me encontraba tomando una taza de café, cuando tocó la puerta de mi casa. Al abrir vi que era el dueño del ferrocarril, con un sobre a la mano. Me comentó que era del señor que había auxiliado mientras venía la ayuda aquel día, los médicos le enviaron por correo ese sobre para que fuese entregado a mí. Era lo último que dijo el señor antes de fallecer en la madrugada. Tomé el sobre y lo abrí, observando que se trataban de unas llaves junto a una pequeña nota la cual decía que la casa del señor iba a estar bajo mi nombre ahora, lo que significaba que la propiedad del señor iba a ser mía. No entendía lo que quería decir que ahora iba a ser el propietario. Hasta que el dueño me contó un mensaje que el señor también mandó a enviarme antes de fallecer. El señor estaba consciente de que ya había llegado su fin, y no sabía a quién heredar su propiedad, pero cuando me conoció y comprendió lo que significaba Duke para mí, tomó la decisión de heredar su propiedad a mí para que pudiese quedar al lado de Duke el resto de mi vida. Me quedé sin palabras luego de escuchar el mensaje, y luego me quedé viendo las llaves fijamente mientras sentía como las lágrimas salían de mis ojos. Me mudé a la casa del señor donde pasaría el resto de mi vida al lado de Bertrand, quien este último comenzó a tener más confianza y cariño conmigo. Con el pasar del tiempo las cosas cambiaron en el entorno donde vivía. Las minas fueron cerradas y abandonadas, quedando solamente Bertrand y yo viviendo solos en la zona. Pero a pesar de ello seguíamos estando alegres. Y un día Bertrand en la noche descubrió a un ladrón intentando robar la casa y lo espantó haciéndose pasar por un fantasma. De ahí por su acto valiente lo apodé como el viejo guerrero, el cual le fascinó bastante y lo llenó de orgullo. A pesar de que vivíamos felices, sentía pena por Bertrand al ver que no podría volver a las vías hasta que consiguiera ruedas de calidad para instalarlas en él. Hasta que un día, escuché el resoplido de un tranvía que llegó a las minas abandonadas. Su maquinista nos encontró, y me ofreció sacarnos de las minas abandonadas, y llevarnos al ferrocarril de Scarloy para que Bertrand volviera a rodar por las vías. Fue ahí donde Bertrand volvió a las vías. Y estaba más feliz que nunca. Esa fue la historia, repito, habrá muchas personas que no creerán mi historia, pero es criterio de ustedes sobre saber el origen de Bertrand. Pero por mi experiencia siempre aseguraré que Bertrand es el mismo Duke pero con una memoria nueva, a pesar de que no tiene la misma personalidad que él, siempre lo veré como aquella locomotora magnífica que he conocido en toda mi vida.